Querida iglesia, ¿quieres que te vaya bien en la vida? ¿Cuántos de ustedes quieren que les vaya bien en la vida? Creo que todos queremos que nos vaya bien en la vida. Hoy Dios tiene un mensaje para tu vida. Si quieres que te vaya bien, aprende en tu vida a consultar a Dios. Aprende a consultar la voluntad de Dios. Y este mensaje se titula Consulta la voluntad de Dios si quieres que te vaya bien. Te animo a que ahora mismo compartas este mensaje en tus redes sociales, en Facebook, dale un share, para que otras personas puedan también escuchar este mensaje. Nunca sabemos cuándo hay una persona que llegó al momento preciso que Dios quería que escucharan su palabra. Vamos a la palabra de Dios en Primera de Reyes, capítulo 22. Hemos tenido una serie fascinante yendo a través de los capítulos de este libro tan interesante. Y en Primera de Reyes, capítulo 22, se nos habla acerca de este hombre que se llamaba Acab, rey de Israel. Un hombre cabeza dura, de verdad terco ante los ojos de Dios. Un hombre que dejó a Dios para adorar a ídolos y a dioses que no eran dioses. Nunca debemos cometer el mismo error que Acab. Y nos dice la Escritura que Acab dejó ir libre en el capítulo anterior a un rey, un enemigo que Dios entregó en sus manos. Y vemos ahora las consecuencias de no seguir la dirección de Dios. Dice en el capítulo 22 que habían pasado 3 años sin que hubiera guerra entre un pueblo al norte de Israel que se llamaba Siria, los sirios, y el pueblo de Israel. Y al tercer año el rey Josafat era el rey del reino del sur de Judá. Subió y visitó al rey Acab, porque tenían que ponerse de acuerdo en tratados comerciales, en la protección del territorio. Eran hermanos, pero eran hermanos como pueblos hermanos, pero eran diferentes naciones, reino del norte y reino del sur. Y Josafat era un rey vasallo. Significa que el rey más fuerte, que tenía 10 tribus, era el rey Acab. Entonces lo fue a visitar y el rey Acab le propuso de que fueran a recuperar una ciudad que había sido tomada por los sirios, que se llamaba Ramot de Galaad. Entonces es interesante que Josafat dice, pues aquí estoy, soy tu hermano, estoy listo. Vamos a rescatarlas del dominio sirio, te acompaño. Y vemos que Josafat le ofreció su ejército, se puso a su disposición con su gente. Pero algo que me encanta de este capítulo 22 es que Acab, siendo el rey, que no tomaba en cuenta a Dios muchas veces, Josafat sí tomaba en cuenta a Dios. Y Josafat le dice, pero antes de ir contigo hay una condición, dice el verso 5 del capítulo 22. Antes consulta la voluntad del Señor. Me encanta este texto, ¿sabes? Hasta deberíamos ponerlo en nuestro refrigerador o en nuestra casa en algún cuadro y sería Primera de Reyes 22:5. Pero antes consulta la voluntad del Señor. Pero antes consulta la voluntad del Señor. Es que, Señor, quiero poner un negocio. Muy bien, pero antes consulta la voluntad del Señor. Pero es que me quiero cambiar de ciudad. Muy bien, pero antes consulta la voluntad del Señor. Pero es que quiero ya conseguir un novio, una novia, dicen los jovencitos, o quiero casarme ya. Muy bien, pero antes consulta la voluntad del Señor. Es que quiero comprar este carro, esta casa y mira que me están dando un buen precio. Está bien, quizá es de Dios, pero antes consulta la voluntad del Señor. Era un asunto muy importante, iban a ir a una guerra y en una guerra, las guerras son terribles. Hay gente que pierde su vida, que iba a afectar la vida de muchas familias de Israel. Era un asunto sumamente importante de vida o muerte, o de prosperidad o de calamidad si ellos tomaban una decisión fuera de la voluntad del Señor. Oye, vas a ir a la guerra, llevar a todo el pueblo, a los jovencitos, a los soldados a una guerra y no se te ocurre consultar a Dios. Entonces Acab dice, ok, voy a consultar a Dios porque Josafat me lo ha dicho. Y bueno, el primer paso que quiero darte para que te vaya bien en la vida es consulta la voluntad del Señor. Consulta la voluntad de Dios en las decisiones importantes que tienes que tomar en tu vida. Fíjate, en Santiago 4:13 hay un pasaje muy importante que nos recuerda la necesidad de depender de Dios en nuestras decisiones del diario vivir. Dice, oigan ahora ustedes que dicen, hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y pasaremos allá un año, haremos negocios y tendremos ganancias. Sin embargo, ustedes no saben cómo será su vida mañana. Solo son un vapor que aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Dígame si no es cierto, así es la vida. Los años se nos van como agua entre los dedos. Cierras tu mano y tomas y agarras un poco de agua y el agua se te escurre y se te va. Así se nos va la vida. Somos como un vapor.
Y dice el verso 16, más bien deberían decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello, pero ahora se jactan en su arrogancia y toda jactancia semejante es mala. O sea, lo que Santiago nos está advirtiendo es que en medio de los sueños de nuestra vida, en medio de los deseos, de anhelos que tenemos o las decisiones que tomamos, que cuidemos de no jactarnos como si ya fuera un hecho que vamos a lograr las cosas. Recuerdo una historia que nos contaban de niños que se llamaba La Lechera, de una jovencita que su papá era lechero y venía cargando una cubeta de leche que iba a vender a un pueblo a un lado, una ciudad más grande, y la venía cargando y en su mente ella se imaginaba, con el dinero que venda la leche voy a comprar una gallina y con esa gallina va a dar huevos y voy a poder vender los huevos, quizá tengo más pollitos y ya cuando tenga más pollitos en mi casa, entonces ya sé lo que voy a hacer, voy a comprar un cerdo, un animal que algunos quieren y ya que lo engorde con grano, lo voy a vender por más dinero y mientras sigo con el negocio de vender los huevos de las gallinas y las gallinas, voy a comprar una vaca y entonces con la vaca voy a poder tener ya más todavía leche y voy a vender al becerrito y quizá me voy a comprar una casa. Y ella estaba imaginándose cosas y de repente en una distracción se le fue la leche al piso y cuando se le fue la leche al piso, con la leche se le fueron todos sus sueños, se le fueron sus gallinas, los huevos que iba a vender, el cerdito que iba a comprar, las vacas, la casa. Y a veces así nos pasa en la vida. Dígame si no es cierto que hemos tenido sueños a veces, cosas que nuestra mente se imagina que vamos a lograr y nos topamos con pared y no se logran. Los planes a veces no nos salen y a veces los planes no nos salen porque hemos pasado por alto algo importante que es consultar la voluntad del Señor en nuestras vidas. En Primera de Reyes 22:6 dice que el rey de Israel, a petición de Josafat, reunió a los profetas que había, dice que era cerca de 400, y les preguntó, ¿debo atacar o no esta ciudad? Y ellos respondieron, atácala porque el Señor te la va a entregar. Fíjate la pregunta, ¿debo atacar la ciudad? Y creo que nosotros tenemos que hacer en nuestra vida el hábito en las decisiones importantes que tomamos de preguntarle a Dios. Joven que me estás escuchando en este mensaje, si tienes el anhelo de encontrar a una compañera en tu vida o jovencita, encontrar un compañero o casarte y encuentras una persona que crees que quizás sea esa persona o que te gusta, haz preguntas así como hicieron la pregunta, ¿debo atacar la ciudad? Pregunta, ¿debo casarme con esta persona? ¿Debo quizá estudiar esta carrera? Porque los jóvenes a veces no saben entre varias carreras qué deben hacer con su vida o a qué escuela deben ir. ¿Debo comprar esta casa o este departamento, condominio, cuando estamos casados, queremos darle un patrimonio, en vez de estar gastando el dinero en renta, encontrar un lugar? Y a veces se nos presentan oportunidades y nos apretamos económicamente y decimos, ¿lo debo hacer o no lo debo hacer? ¿Debo aceptar este trabajo que me ofrecen? ¿Debo mudarme de ciudad? ¿Debo regresarme a mi país? ¿Debo comprar este auto? Mucho cuidado cuando entras a un lugar donde venden los autos, porque te enamoras por los ojos del auto, te lo dejan manejar y buscan una manera de venderte lo más que puedan, lo más caro que puedan, y uno sale, la mayoría de la gente que no tiene dominio propio, que no sabe decir no, salen con una deuda más grande de lo que pueden pagar. El hecho, queridos hermanos, ustedes agarran la idea, el hecho es aprender a consultar a Dios en las decisiones importantes de nuestra vida. Si quieres que te vaya bien, ¿cuántos queremos que nos vaya bien? Todos queremos que nos vaya bien. Bueno, vemos que Josafat tenía discernimiento de parte de Dios porque detectó que había algo aquí que no cuadraba, que no sonaba bien. Al ver el desempeño de los profetas, el pasaje nos dice que algunos de ellos entraban en trance, o sea, de alguna manera como que perdían la conciencia de sí mismos y estaban haciendo balbuceos o haciendo cosas raras y decían, el Señor dice, te va a entregar la ciudad, te va a entregar, vayan y atáquenla, serán victoriosos. Y Josafat dijo, no, como que esto no me suena que esto está bien. Fíjate que hay que desarrollar el discernimiento. Yo creo que a varios de nosotros nos ha pasado que alguna vez nos invitaron a una iglesia y llegamos a la iglesia y vimos cosas, manifestaciones que dijimos, es que esto no puede ser de Dios, esto no puede ser el Espíritu Santo. Sí, el Espíritu Santo viene a sanar, viene a restaurar las vidas. El Espíritu Santo viene a llenarnos de sus frutos, que es el amor, que es
el dominio propio, qué es la fe, qué es la paciencia, qué es la bondad. No puede ser que el Espíritu Santo esté haciendo este tipo de manifestaciones. Y hay un discernimiento que dices, algo aquí no está bien, algo no me suena bien. Y así le pasó a Josafat. Dijo, ¿no hay por aquí algún otro profeta del Señor a quien también podamos consultar? El segundo paso que quiero darte, primero que nada, para que te vaya bien, es que consultes la voluntad de Dios. Pero la pregunta que nos hacemos es, pastor, ¿cómo puedo yo saber cuál es la voluntad de Dios? Estoy confundido. La verdad que no sé qué hacer en esa circunstancia de mi vida. Todos pasamos por momentos que no sabemos qué hacer en una situación, porque quisiéramos abrir la Biblia y decir, a ver, Dios, ¿me tengo que casar con Paola, sí o no? ¿Me tengo que casar, no sé, alguna chica, me tengo que casar con Juancho o con Petronilo o como se llame? No vas a abrir la Biblia y te va a decir, sí, cásate con Petronilo. Jamás vas a encontrar eso. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos desarrollar ese discernimiento para saber cuál es la voluntad de Dios? ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Bueno, se requiere el discernimiento. Algo vio Josafat que no encajaba. Y lo mismo tienes que hacer tú. Cuando estás interesada en un chico o en una chica, tú puedes decir, bueno, su carácter refleja una persona que es respetuosa, refleja una persona trabajadora, una persona responsable, una persona digna de confianza, o quizá este departamento que estoy interesado en comprar, este condominio, es algo que puedo pagar dentro de mis finanzas o es algo que me va a quitar la paz y que realmente estoy comprando algo que no puedo pagar. ¿Es este carro necesario? ¿Puedo pagar este precio? Uno desarrolla discernimiento. Evidentemente Josafat tenía ese discernimiento. Y me puedes preguntar, Pastor Carlos Andrés, ¿qué es el discernimiento? Bueno, el discernimiento es la habilidad de aprender a distinguir lo que es correcto de lo que es incorrecto, lo que es verdadero de lo que es falso. Y el discernimiento es necesario para crecer en nuestra fe, para saber cómo vivir una vida que agradamos a Dios y evitar que seamos engañados por falsas doctrinas o que seamos traspasados por malas decisiones que tomamos porque no tuvimos el discernimiento de aprender a reconocer la voluntad de Dios. Hay un pasaje en el libro de Hebreos que nos da una llamada de atención grande a todos. Dice, no a todos, pero a muchos. Dice que ya deberían algunos de ellos ser maestros. Dice, aunque ya debieran ser maestros, otra vez tienen necesidad de que alguien les enseñe los principios elementales de la palabra de Dios. Mira, hay un Dios, Dios te ama, tienes que vivir una vida agradable a Dios. Hay lugares que no tienes que estar visitando ya como un hijo de Dios. Cambia tu forma de hablar, no estés diciendo groserías. Es como que te llevaran de la manita y te tuvieron que decir, mira, congrégate los domingos en la iglesia. Mira, qué parte de conéctate en un grupo de vida. No entiendes que la vida cristiana, Dios la diseñó para orar unos por otros, para aconsejarnos unos a otros, para vivir la vida cristiana en comunidad. No se puede tú solito ahí en mi casa viendo videos y desconectado del mundo y no siendo luz para Cristo. Eso no es la vida cristiana que Dios diseñó. A veces hay que llevar los principios elementales de la palabra de Dios. Y dice la Escritura, han llegado a tener necesidad de leche y no de alimento sólido. Porque todo el que toma solo leche no está acostumbrado a la palabra de justicia, profundizarte en la palabra de Dios. Y luego llega una falsa doctrina, te mandan un video por internet, caes en un video de algún pastor por allá que está enseñando alguna cosa contraria a la Escritura y quedas fascinado por lo que te están enseñando y por eso es que el error y la falsa doctrina avanzan. Y dice la Biblia que si hacemos eso somos como niños que solo tomamos lechita y no hemos aprendido a estudiar la palabra, a conocer qué debemos creer. Y dice el versículo 14, pero el alimento sólido es para los adultos, los cuales por la práctica, o sea, tienes que practicar, obedecer la voluntad de Dios, por la práctica tienen los sentidos ejercitados para discernir el bien y el mal. Ahí lo tienes. Dios nos llama a que desarrollemos discernimiento, la habilidad de reconocer lo que es correcto de lo que es incorrecto, lo que es una decisión que agrada a Dios y una decisión que no agrada a Dios. Pero vamos a profundizar un poquito más. ¿Cómo conocemos la voluntad de Dios? Bueno, comienza primero que nada con lo que Dios ya dijo. Quizá
la voluntad de Dios no vamos a conocerla en cuanto a si debo cambiarme de ciudad, si debo aceptar ese trabajo, si debo comprar una casa o un auto. Pero yo sí sé que la voluntad de Dios es mi santificación, que yo me aparte del pecado y me aparte del mal, que viva una vida recta ante Dios, una vida justa, que trate a los demás como quisiera que me trataran a mí, que haga tiempo para Dios en mi vida. Esa voluntad ya la conozco, ¿estamos de acuerdo? Entonces comienza con lo que Dios ya dijo. Y luego pregúntate, ok, en esta área que es un área gris, es un área que no tengo claridad porque todos la hemos pasado, ¿me debo operar o no me debo operar? ¿O debo esperarme porque tengo este problema médico? ¿Debo ir a ver a mi mamá en medio de esta situación de coronavirus o debo esperarme? Y luego, ¿qué tal si voy y ya no puedo regresar? Hay cosas que necesitas clamar a Dios y decirle, Dios, dame paz. Dios, muéstrame. Dios, dame la sabiduría y el entendimiento para tomar una decisión inteligente. Pero una vez que ya sabes que algo es conforme a la voluntad de Dios, pregúntate, o si eso no es, pregúntate, ¿viola un principio de Dios esto que yo quiero hacer? ¿Me aleja o me acerca a Dios? Si yo tengo este negocio y Dios me bendice, ¿va a hacer que yo me aleje totalmente de Dios? ¿O soy una persona responsable que puedo tener dinero en mi vida y no emocionarme y tener falta de dominio propio y que voy a ir a gastármelo en 1000 cosas, perderme? ¿Va a ser este dinero o esta prosperidad que yo me pierda? ¿O sé manejarla? Algunos no son bendecidos por Dios como sus hijos porque no han aprendido a poner a Dios en primer lugar y a someter al Señor sus emociones, mostrarle a Dios que puedes manejar tener dinero. Porque ¿qué haces con el poco dinero que te das? Dios, ¿honras a Dios? No, pues nunca, porque no tengo. Pues a lo mejor no tienes porque no honras a Dios. Muchas veces así pasa. Y porque no tomas buenas decisiones financieras en tu vida. Entonces, ¿por qué Dios te va a confiar más dinero si el poco dinero que tienes no honras a Dios y no eres sabio en el manejo de tus finanzas? O te lo gastas en cosas que no deberías, que no honran a Dios. Entonces es muy importante preguntarse, ¿me aleja o me acerca de Dios esta decisión? ¿Me permite o me impide servir a Dios? ¿Es una decisión inteligente? Algo muy importante, tengo paz en mi corazón. Cuando no tienes paz y estás, ¿debería o no debería? Es que no sé, y le das muchas vueltas. Muchas veces la falta de paz es que Dios te está diciendo, no le entres, no. Porque cuando algo es de Dios, generalmente Dios pone todas las cosas, abre todas las puertas y Dios nos da una paz total. Así eso tiene el sello de Dios cuando algo es de Dios. Y pregúntate, ¿qué piensa la gente que me ama? Si la gente que te ama, tu mamá, tus hermanos en Cristo te dice, mira, ten cuidado, estoy preocupado. Ojo, presta atención. ¿Qué piensa la gente sabia de Dios? O sea, es importante consultar a gente que sabe del tema de la decisión que quieres tomar. Si hiciéramos eso, nos evitaríamos tantos problemas. Y volvamos a la historia de Reyes. Vemos que en el caso de Acab, pues solamente consultó porque Josafat le dijo. Y Josafat preguntó, ¿no hay por aquí algún otro profeta del Señor a quien también podamos consultar? El tercer paso que quiero darte para que te vaya bien es, además de consultar al Señor en tu vida y de desarrollar en tu vida el discernimiento, es muy importante consultar en el lugar correcto. ¿A quién le preguntas tú o dónde encuentras tú la voluntad de Dios para tu vida? Es muy importante averiguar qué piensa la gente sabia de Dios. Consulta en el lugar correcto. Josafat sabía que estos 400 profetas no eran un lugar a salvo para consultar. Y dice el versículo 8 que el rey de Israel contestó a Josafat, hay un profeta más. Su nombre es Micaías, hijo de Imla, pero lo aborrezco, porque nunca me anuncia cosas buenas, sino solamente cosas malas. Qué interesante que había un profeta más, Acab lo sabía, pero Acab no le llamaba porque lo aborrecía. ¿Por qué? Porque siempre le profetizaba cosas malas. Dice que enseguida el rey de Israel llamó a un oficial y le ordenó ir a traer a Micaías solamente por la insistencia del rey de Judá, Josafat. Y uno se puede preguntar, hermanos, ¿de quién era la culpa que un verdadero profeta de Dios no le anunciara cosas buenas a Micaías? ¿De quién era la culpa? ¿Era la culpa de Dios? ¿Era la culpa del profeta? ¿O era la culpa de Acab? Era, por supuesto, la culpa del mismo Acab, porque siempre él iba contrario a la voluntad de Dios.
Y hay gente que se enoja con Dios en nuestro tiempo también. Dice, ¿por qué nunca me va bien? ¿Y por qué a mí Dios no me bendice? Y la pregunta es, ¿estás honrando a Dios en tu forma de vivir? ¿En las decisiones que tomas? ¿En los talentos y recursos que Dios te ha dado? ¿En el tiempo que Dios te da? ¿Se muestra en tu vida que Dios es importante? Porque si no, ¿cómo se te ocurre todavía reclamarle a Dios? Hay un dicho que dice que el que escupe al cielo le cae en la cara. Suena fuerte, pero es la verdad. ¿Cómo vas a ponerte a reclamarle a Dios cuando tu vida no está sujeta a su voluntad? Sujétate a la voluntad de Dios si quieres ver la bendición de Dios en tu vida. Y qué interesante, porque vemos que se molestó Acab de tan solo pensar en llamarlo, porque nunca le profetizaba cosas buenas. Y esta es la realidad, hermanos. Si le dices a la gente la verdad de lo que Dios quiere para sus vidas, y si esta gente no vive en la voluntad de Dios, les vas a caer mal. Y eso hasta para mí como pastor o para ti como siervo o sierva de Dios o mujer o hombre de Dios, cuando tú ves aún dentro de la iglesia, gente que viene a la iglesia pero que Cristo no es Señor de sus vidas. Y tú ves algo que está mal en esa vida y se te ocurre decirle, oye hermano, me preocupa esto, ten cuidado. Lo más seguro es que te los avientes de enemigos. Hay un pasaje en Proverbios que es muy sabio, muy bonito como para memorizarlo. Dice Proverbios 9:8. Reprende al insolente, a la persona irrespetuosa, a la persona burladora, a la persona que anda mal, repréndelo. O sea, intenta corregirlo, decirle que lo que está haciendo está mal. Y dice, y te odiará. Reprende al insolente y te odiará, te lo eches de enemigo. Corrige al sabio y te ganarás su aprecio. Corriges al sabio y será más sabio, porque el sabio ama la sabiduría y todos la regamos, todos fallamos, todos a veces necesitamos corrección. Seamos sensibles en nuestra vida para recibir esa corrección, porque de verdad que hay gente que apenas le dices esto está mal y explotan y no son humildes para decir, gracias por haberme dicho, gracias pastor por decirme esto o darme este punto de vista que no lo había considerado. Entonces lo que hacen es explotar y por eso seamos sensibles a la corrección en nuestras vidas. Y qué interesante el verso 11 ahí mismo en Proverbios dice, porque por mí se aumentarán tus días, la sabiduría y años de vida se te añadirán. Por eso es importante recibir corrección. ¿Por qué? Porque se nos aumentan nuestros días y los años de vida porque tomamos decisiones sabias, decisiones correctas, conforme a la voluntad de Dios. Y dice en Primera de Reyes 22:10 que todos los profetas caían en trance profético delante de ellos. Y había un profeta, fíjate qué interesante, se llamaba Sedequías. Entonces este profeta Sedequías se había hecho unos cuernos de hierro. Era un profeta que estaba utilizando una señal profética, como un simbolismo. Entonces estos cuernos de hierro, los cuernos representaban como el poder de los toros o la fuerza. Y entonces gritaba con estos cuernos de hierro y decía, así ha dicho el Señor, con estos cuernos atacarás a los sirios hasta exterminarlos. Yo me lo imagino hasta actuando ahí, poniéndoselos y haciendo como que corneaba, ¿no? Y yo creo que con razón al ver esto, Josafat dijo, oye, ¿no habrá otro profeta por aquí que un poquito más que se note que es de Dios, ¿no? Y entonces dice la Biblia que todos los profetas anunciaban lo mismo, todos le decían lo mismo. Decían al rey, ataca a Ramón de Galaad y obtendrás la victoria, pues el Señor va a entregarte la ciudad. Hay gente que solo se rodea de personas que les dicen lo que ellos quieren escuchar. La verdad es que si tú quieres vivir en la voluntad de Dios, júntate con personas que vivan dentro de la voluntad de Dios. No permitas que personas que están fuera de la voluntad de Dios influencien tus decisiones de vida importantes o decisiones importantes que tienes que tomar ahora. Consulta a personas de Dios. Si solamente te rodeas a personas que te dicen, sí, tú vive tu vida y deja vivir. Tú, no, eso de la religión, mira, como que no me gusta y tú eres libre. Y claro que eres libre, pero oye, utiliza tu libertad para tomar buenas decisiones, que te va a ir bien, decisiones que Dios va a bendecir, no decisiones que te van a alejar de Dios y te van a meter en problemas por los cuales vas a ser traspasados por el dolor de la desobediencia a Dios. En Primera de Reyes 22:15, Micaías se presentó ante el rey, lo mandaron a traer y le dijeron, profetízale bien al rey, todo el mundo le está profetizando bien. Y él dijo, voy a decir lo que Dios me diga,
Pero yo creo que Micaías en su humanidad le entró temor. Él sabía que Acab no era de fiar. Acab había, con su esposa Jezabel, mandado a matar a profetas de Dios en el pasado. Y le preguntaron, ¿debemos atacar a Ramot de Galaad o no? Yo creo que Acab solamente dijo, vamos, dinos rápido la profecía y nos vamos de aquí porque Josafat quiere que le digamos. Pero Micaías de alguna manera lo dijo, que notó que no le estaba diciendo la verdad. Es como si le dijeran, ¿debemos ir a atacar? Y él dice, sí, atácala y obtendrás la victoria. Pues el Señor te la va a entregar, tú ve, atácala. Y entonces el rey dijo, hey, ¿cuántas veces te he de decir que bajo juramento me declares solo la verdad en el nombre del Señor? Fíjate, le pidió que le dijera la verdad. Entonces Micaías le dijo, ok, te voy a decir la verdad. Dios me dio una visión y pude ver lo que va a pasar. He visto a todos los israelitas desparramados por los montes como ovejas sin pastor. De seguro que vio la gente lastimada en la guerra y algunos regresando lastimados de la guerra, ya de vuelta a sus casas sin rey, porque Acab iba a ser muerto. Y si el Señor ha dicho, estos no tienen dueño, que cada uno vuelva en paz a su casa. Ya no va a haber más guerra. ¿Por qué? Porque perdieron la guerra y porque el rey Acab iba a morir. El rey de Israel, en el verso 18, dijo a Josafat, ¿no te he dicho que este hombre nunca me anuncia cosas buenas, sino solo cosas malas? Micaías, en vez de quedarse callado ante el rey, levantó su voz y dijo, Acab, por eso que has dicho, escucha la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono y a todo el ejército del cielo que estaba de pie junto a él, a su derecha y a su izquierda. Dios en su gloria rodeado de ángeles poderosos, de espíritus, de seres espirituales que él ha creado. Entonces el Señor preguntó, ¿quién iría a incitar a Acab para que atacara a Ramot de Galaad y cayera allí? Dios mismo está determinando que Acab sea incitado para morir. ¿Por qué? Porque había entregado a Nabot en el capítulo anterior, en el mensaje anterior que vimos, mandaron a apedrear a un hombre inocente, acusado con falso testimonio, y ya le había llegado el punto donde Dios dijo, hasta aquí Acab, te ha llegado el día de morir. La justicia de Dios llega sobre los malos tarde o temprano. Y dice que le dijo Micaías, un espíritu se presentó delante del Señor y dijo que lo haría, iba a inspirar mentiras en todos los profetas del rey. Y uno se queda pensando, pero ¿cómo Dios va a permitir que alguno de los seres espirituales en el cielo venga? Porque es un pasaje raro para nosotros este pasaje. Venga, inspire mentiras. Y me acuerdo de 2 de Tesalonicenses 2:9, donde Pablo habla de la venida del Señor y habla de este ser malvado delante de Dios en los últimos tiempos. Dice en 2 de Tesalonicenses 2:9 que habla de la llegada de este malvado que es obra de Satanás. Vendrá acompañada de gran poder, de señales y prodigios engañosos, y con toda falsedad e iniquidad para los que se pierden. ¿Por qué Dios permitía que una persona en el tiempo final venga a engañar a las naciones y apartar a la gente más de Dios? Bueno, aquí nos da la respuesta. Es solo para los que se pierden. Dice, por no haber querido recibir el amor de la verdad para ser salvos. ¿Por qué Dios permite que se pierdan? ¿Por qué Dios permite que sean engañados? Porque ellos mismos no quisieron recibir el amor de la verdad para ser salvos. Hay gente que quizá alguno está viendo este mensaje ahorita y quizás te has resistido, te has burlado de la fe, de las cosas cristianas, y Dios te está hablando y Dios dice que ha sido paciente contigo y que Dios quiere que te arrepientas, que entiendas que Él no es la religión o la gente que falla en la religión, sino Él es el Dios que hizo la vida, que te ama, que te busca y que quiere usar tu vida. Pero de ti depende. Si tú le dices, Señor, me vuelvo a ti, me arrepiento, quiero conocerte, quiero tener una mente abierta de buscarte, o que tú rechaces el amor de Dios para no ser salvo. Y si lo haces, Dios va a permitir que sigas más y más en esa mentira o en esa manera de ver la vida velada donde Dios no está presente. Y dice el verso 11 y 12, por eso Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que lejos de creer a la verdad
se deleitaron en la injusticia. Qué interesante, ¿no? Gente que se deleita, le agrada el pecado, la maldad, el sacar ventaja de otros, se deleita en la injusticia. Y entonces me acuerdo de Romanos 1:28, donde dice, por cuanto ellos no tomaron en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. O sea, Dios dice, te doy la oportunidad, aquí está mi mano, vuélvete a mí. Y tú dices, no, Señor, yo soy muy joven, yo quiero disfrutar la vida, quiero divertirme, creo que eso de la religión no me llama la atención, para mí es aburrido. Dios dice, ok, es tu voluntad, yo te hice libre, hágase tu voluntad. Y Dios te entrega esa mente reprobada, que sigas en tu camino y que te des de golpes con las consecuencias de tus decisiones. Y eso pasó lo mismo en este pasaje de Acab. Dios envió un poder engañoso para que los profetas dijeran mentira, no eran profetas realmente entregados a Dios, porque Dios nunca hubiera permitido que un profeta entregado a Dios esté siendo confundido por un espíritu de parte de Dios. Entonces dice Primera de Reyes 22:23, le terminó de decir Micaías a Acab, y ahora ya sabes que el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en labios de todos estos profetas tuyos y que ha determinado tu ruina. Entonces Sedequías, hijo de Kenaana, este profeta falso, acercándose a Micaías, le dio una bofetada fuerte, seguramente lo cimbró con este golpe, y dice que le preguntó, ¿por dónde se me fue el espíritu del Señor para hablarte a ti? ¿Cómo me dices que yo estoy en error si yo estoy diciendo la verdad, que Dios les va a dar la victoria? Hice estos cuernos de hierro para mostrar que Dios les va a entregar a Ramot de Galaad. Y Micaías se le quedó viendo. ¿Te acuerdas que lo mismo le pasó a Pablo? Que le dieron una bofetada del sumo sacerdote. Y dice, Dios te golpeará a ti, pared blanqueada, como le respondió Pablo. Vemos que Micaías se le quedó viendo y le respondió. Dice, ¿de cuándo se me fue a mí el Espíritu de Dios para venir a ti? Y le dijo, lo sabrás el día que andes huyendo, escondiéndote de habitación en habitación. O sea, Micaías vio que Acab sería destruido, que el rey de Siria sería empoderado, que sería sujeto Israel a ser un país sujeto al rey de Siria y que este profeta, que seguramente era uno de los confidentes del rey Acab, iba a estar huyendo y corriendo por su vida, pasando una gran angustia. Fíjate que podemos reflexionar aquí, porque vemos la necesidad de desarrollar discernimiento y de aprender a buscar en el lugar correcto. ¿Quieres tomar buenas decisiones en tu vida? ¿Cómo conoces la voluntad de Dios? Desarrollando discernimiento, pero buscando en el lugar correcto. No busques consejos sobre tu matrimonio con mujeres divorciadas que sus matrimonios no funcionaron y que no tienen valores de Dios en su vida. No busques decisiones financieras de consejo con alguien que no es próspero financieramente o que no honra a Dios en su vida. Entonces vemos que es muy importante discernir dónde buscas consejo. Y quiero decir que algo que podemos ver en Sedequías es que descubrimos las características de gente que te aconseja mal o de profetas falsos. Bueno, yo veo dos características aquí en Sedequías. Número uno, los profetas falsos hablan lo que la gente quiere escuchar. Dicen lo que es popular. En nuestros días, hermanos, estamos plagados de falsas doctrinas, de personas que te dicen, decláralo, hay un milagro en tu boca, y pastores de mega iglesias que tienen una gran influencia en las redes sociales diciéndote, y declaramos, y declaramos, y tomamos autoridad, y decretamos, y están practicando un cristianismo que no es bíblico. La Biblia nunca nos llama a declarar, pero obviamente estas iglesias están llenas. Porque ¿quién no quiere recibir un milagro? Noches de milagros. Decláralo, tú eres un vencedor y lo que Dios tiene preparado para ti es mayor que lo que perdiste. Y Dios quiere que sea cabeza y no cola. Y la gente se emociona y dice, sí, yo tengo que estar al frente y yo tengo que triunfar. Porque les dicen lo que ellos quieren escuchar. Eso no significa que Dios no quiere tu bien, que Dios no quiere tu prosperidad. Por supuesto que sí. Pero la prosperidad de Dios no es una prosperidad egoísta, no es una prosperidad centrada en mí mismo, donde yo voy a tener poder y yo voy a poder y yo voy a hacer, sino es una prosperidad de decir, yo voy a tener en mi vida paz, voy a tener mis necesidades cubiertas, voy a honrar a Dios, Dios es lo primero en mi vida. Y hoy día hay tanta gente que le habla a la gente lo que ellos quieren escuchar. Y la segunda característica que veo es que le dio una bofetada. Estaba compartiendo con mi hija esta historia, leyéndola en la casa y me dice, pues no era un profeta de Dios, papá,
porque mira cómo le dio una bofetada. Si hubiera sido de Dios no hubiera hecho eso. Interesante, hablando del discernimiento de mi pequeña, ¿no? Su carácter, vemos que el carácter de Sedequías lo delató que no era un profeta de Dios. En 2 Timoteo 4:3 hay una advertencia. Dice, va a llegar el tiempo en que la gente no soportará la sana enseñanza. No la soportará, pero es que mira, vive una vida recta a Dios, no me hables de eso. Es que mira, Dios quiere que rindas tu vida, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo, tome su cruz. Y mira, Dios quiere que aprendas a perdonar, Dios quiere que vivas en santidad, no me hables de eso. Es que Dios quiere que te congregues, que desarrolles disciplina, que aprendas a dar de tus recursos para el reino de Dios, que aprendas a dar de tu tiempo, que des tus dones y los descubras, no me hablas de eso. Dice, no soportarán la sana enseñanza. Más bien, según sus propios caprichos, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieran oír. Y los mensajes más populares en Internet, y es obvio, somos centrados en nosotros mismos. Los mensajes más populares de predicadores es cómo logro el éxito, cómo sigo adelante, cómo logro mis metas. Y cuando ves un título que diga, santifíquese para Dios, como que ese título no me interesa tanto. ¿Cómo vivir una vida absolutamente para la gloria de Dios? No. ¿Cómo tomar decisiones que me vaya bien? Ese sí me interesa, ¿verdad? Y es un poquito del título de esto, pero centrados en Jesús, centrados en totalmente cristocéntrico y bíblico. Dice la Biblia, se buscarán un montón de maestros que solo les enseñen lo que ellos quieren oír, darán la espalda a la verdad y harán caso a toda clase de cuentos. Tristemente lo que pasa en nuestros días, querida iglesia, desarrollemos discernimiento. Pero ¿cuáles son las características de los profetas falsos? Bueno, vemos que dicen lo que la gente quiere oír y su carácter los delata. Si su carácter muestra quiénes son, Jesús dijo, por sus frutos los conocerán. Si tienen un ego muy grande, si solamente les interesa el dinero o las cosas materiales, si en su vida se muestra que en el trato con los demás tratan a los demás de una forma injusta o de una forma con falta de amor, por sus frutos los conocerás. Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Y cuáles son las características de los siervos de Dios verdadero? Como en el caso de Micaías, este hombre que encontramos aquí, un profeta de Dios que cumplió entregar el mensaje de Dios. Bueno, lo que primero que veo es que un siervo de Dios verdadero habla la palabra de Dios con honestidad. O sea, te dice, la Biblia dice esto. Esto es lo que dice la Escritura. Esto es lo que Dios ha revelado. Y aunque nos guste o no nos guste, sea popular o no, esto es lo que Dios dice. Honestamente, esto revela la palabra. Hablan lo que la palabra de Dios dice con honestidad. Y hermano, ¿y por qué no declaramos sanidad y que va a ser sano? Porque la verdad, yo no sé si Dios va a sanar a esta persona o no. Sé que Dios es poderoso. Sé que tenemos un Dios que sana y hace milagros y que ha sido bueno en nuestras vidas y que podemos clamar a Él. Pero a menos que Dios o el Espíritu Santo me diga, pon manos sobre esta persona, ora y dile a esta persona, así como Pedro, no tengo oro ni plata, pero lo que tengo te lo doy. En el nombre de Jesús, levántate. Yo te aseguro que si Dios me revela eso, yo lo voy a hacer y me voy a gozar. Pero si yo no he tenido esa revelación de Dios, ay de mí que me atreva a decir algo por Dios que Dios no ha dicho. Y hoy de tantos púlpitos, de tantos pastores, dice, y ahora Dios mismo me está revelando y Dios me está diciendo. Y puro cuento, Dios no les dice nada, es su sentir o lo que ellos utilizan en su retórica. Pero nunca debemos decir que Dios dice algo que Dios no ha dicho. Los hombres de Dios hablan la palabra de Dios con honestidad. En segundo lugar, veo que dicen la verdad aunque incomode. Micaías sabía que a Acab no le iba a gustar lo que él iba a decir, pero aún así lo dijo. Los siervos de Dios condenan el pecado. Sí, dormir con tu novia antes de casarte es pecado, porque te estás adelantando, ni siquiera sabes si realmente va a ser tu esposa. El fruto de una unión de la intimidad de un hombre y una mujer puede ser un bebé. ¿Estás preparado para criar a un bebé, un niño que es amado, que crece en un lugar donde, no, pues no sé, pero quiero dormir con mi novia porque todo el mundo lo hace y además nos vamos a juntar porque no, haz las cosas bien. Condenan al pecado, condenan al error y le llaman por lo que es. Eso es, ¿sabes que en los videos que yo hago entre semana, equipo a la iglesia para no ser engañados con muchas falsas doctrinas que hay en nuestro tiempo? Y de repente recibo mensajes donde dicen que qué triste que yo estoy haciendo esto. Que en vez de edificar a la gente con la palabra de Dios y hablar el amor de Dios, estoy hablando mal de otras creencias. Déjame decirte que esto es algo muy, muy popular en nuestros tiempos, que la gente piensa que si tú dices, los mormones son una secta, los testigos de Jehová son una secta,
O el pastor juzgó. Yo me voy de aquí a otra iglesia porque no quiero una iglesia que se andan tirando tierra y atacando a otros grupos religiosos. Solo lo que tienen que hablar es el amor de Dios. Déjame decirte que eso es un error. Porque Cristo mismo apuntaba al error de los fariseos, mostraba lo que era errado y claro que lo hacía con amor. Hay gente que se va al otro extremo, que predica pura condenación, puro atacar a los demás y eso tampoco es sano y no es correcto porque Jesús cuando estaba con la gente, Jesús no estaba atacando a la gente. Jesús solamente hablaba con los que eran lobos y les decía, eres un lobo, pero con la gente era paciente, era amoroso. Y no se la pasaba atacando a los demás, sino dando esperanza a la gente. Y es un balance. El pastor debe llevar a las ovejas a donde hay pastos verdes, donde hay agua limpia para que sean refrescadas y nutridas. Pero el pastor también tiene, cuando ve el lobo, que decirle a las ovejas, no vayan allá porque hay un lobo y las va a engañar y las va a matar y les va a hacer daño. El pastor también tiene que agarrar el bastón de pastor y ahuyentar al lobo o agarrar una honda y tirar una piedra al lobo. ¿Por qué? Porque tiene que proteger las ovejas. Y es importante llamarle a lo malo malo, apuntar y mostrar qué es lo bueno y a lo que es errado decir tengan cuidado y no sean engañados. Y eso es lo que hizo Micaías. Dijo la verdad aunque fuera incómodo. Y otra cosa con Micaías. Lo que Micaías dijo sucedió. Su carácter lo respaldó. Una persona que camina con Dios se va a mostrar en su carácter. No va a ser una persona arrogante. Puede tener fallas, claro. Puede que en un momento dado se enojó, dijo algo, pero va a pedir perdón. Va a tener un espíritu humilde. Va a ser sensible a la voz de Dios. Los siervos de Dios hablan la verdad de Dios con honestidad. Dicen la verdad aunque incomode y su carácter respalda. Por sus frutos los conocerás que caminan con Dios. Vamos a concluir el resto del pasaje. Dice Primera de Reyes 22:26. Entonces el rey de Israel ordenó, agarren a Micaías y llévenlo preso ante Amón, el gobernador de la ciudad, y ante Joás, mi hijo. Oye, qué descarado acá. Primero le dice, te digo que me digas la verdad delante de Dios. Micaías dice, ¿quieres la verdad? Esta es la verdad. Dios quiere que vayas a la guerra, pero para que mueras porque tiene un juicio sobre ti y el pueblo va a quedar desparramado. Le dice la verdad. Y prácticamente lo acusa de traición, lo manda a la prisión. Entonces, hermano, quiero darte un paso más. No basta con que conozcas la voluntad de Dios, que desarrolles el discernimiento, que sepas dónde buscar la voluntad de Dios, que distingas el error de la verdad y lo que es correcto de lo que es incorrecto, pero también acepta corrección. De nada te sirve que conozcas la voluntad de Dios y Dios te dice, sí, deja a tu novio. Porque tu novio es un hombre que no ama a Dios, que no te respeta. Y si tú te casas con él, vas a llorar muchas lágrimas y te va a ir mal. Y viene el consejo de tu mamá, de la gente que amas, de la palabra de Dios, la falta de paz. Pero tú dices, no, pero ya me siento que ya me dejó el tren. No, yo con este me caso, ya estoy harta, me voy a vivir con él, nos vamos a vivir juntos. ¿De qué te sirvió el consejo? Acepta corrección. Aunque te duela, aunque Dios te dice, déjalo. Si Dios te dice, déjalo, déjalo. Si Dios te dice, no, ese carro que tanto querías, para nada te va a servir, lo vas a sacar de la agencia, se te va a devaluar y es preferible que uses este dinero para ahorrar para una casa, para tu futuro, tu familia. Haz una decisión inteligente. Bueno, pues lo siento, aunque se vea con sus rines muy bonitos el carro y que brille y que era el carro de mis sueños. Si no es correcto, si no es una decisión prudente, no la voy a tomar. Acepta corrección. Fíjate que Acab se hizo como que pedía un consejo, pero en realidad no lo quería escuchar. ¿Quieres tú escuchar los consejos de Dios? ¿Estás dispuesto a que una vez que pides Dios, qué decisión debo tomar en esta decisión de mi vida? ¿Estás dispuesta a hacer la voluntad de Dios? ¿O solamente es puro espectáculo decir, a ver Dios, ¿qué quieres que yo haga? Pero por favor, es como aquel que agarra un volado, ¿no? Y dices, a ver, si cae sello o águila, decimos en México, un lado de la moneda es que sí puedo comprar el carro, si cae el otro es que no. Señor, dirígeme, ¿debo comprar el carro o no? Que caiga que sí, y cae la moneda y cae que no. A ver, espérate, otra vez. Señor, otra vez, ¿que caiga o no? Oh, que no. A ver, Señor, otra vez. Sí, es la voluntad de Dios, quiere que compre un auto. ¿Te fijas? O sea, lo que estás manipulando las cosas, dizque preguntándole a Dios, pero al final de cuentas tú quieres hacer lo que tú quieres hacer.
No, sométete a la voluntad de Dios. Vemos en 1 Reyes 22-27 que dice que el rey les dijo, díganles que yo ordeno que metan a Micaías en la cárcel y lo tengan a ración escasa de pan y agua. Pobre Micaías, con razón al principio le dijo, sí, Dios dice que vayas a la guerra. Ya sabía que no iba a escuchar. Dice, ténganlo en ración escasa de pan y agua hasta que yo regrese sano y salvo. Pero Micaías le dijo, Acab, si tú vuelves sano y salvo, el Señor no ha hablado por medio de mí. Qué tremendo, cómo lo dejó impactado, ¿no? Y leemos el desenlace después donde Acab, en los siguientes versículos del capítulo 22, donde Acab y Josafat van a la guerra y Acab, como todo un cobarde, le dice a Josafat, oye, tú vístete con mis vestidos y lo viste en la guerra como que Josafat, el rey de Judá, fuera Acab, el rey de Israel. Y entonces cuando los sirios lo ven, se dejan ir sobre Josafat para matarlo y Josafat grita y pide ayuda y se dan cuenta que no es. Y lo dejan y dicen, entonces, ¿dónde está el rey Acab? Y dice la Biblia que de la nada, Acab estaba disfrazado, escondido como cobarde, dijo, por si lo que Dios dijo es cierto, yo me disfrazo y pongo un señuelo o algo falso aquí, hago como que Josafat es el verdadero rey, yo estoy ahí hasta el último de la batalla escondido como un soldado y claro, protegido por guaruras. Pero con toda su protección, de repente dice la Biblia que un soldado al azar tira una flecha. ¡Ay! Se me salió la flecha. Y la flecha va y justo cae en el espacio preciso en que se juntan las dos piezas de armadura y estaba descubierto ese centímetro expuesto de carne de Acab y ¡paz! Entra la flecha. Acab empieza a gritar de dolor y le dice al que estaba con él, sácame de aquí que estoy gravemente herido. Y vemos que Acab termina muerto, termina sin vida. Y vemos que en este pasaje mandan después a lavar este carruaje donde estaba Acab con su sangre. Y dice la Biblia que los perros lamieron la sangre de Acab, tal y como el profeta Elías le había dicho por haber mandado asesinar a un hombre inocente que era Nabot y su familia. Hermanos, la justicia de Dios siempre llega. ¿Qué vemos en este hombre tan necio Acab? Ya llegó el fin de este hombre. Qué bueno, ¿no? Hasta da ganas de decir, al fin se acabó la historia de alguien tan terco y tan necio. Lo que vemos es de que este hombre no corrigió rumbo. Dios le dio muchas oportunidades y ese es el quinto y último paso que quiero darte. Si quieres que te vaya bien para hacer la voluntad de Dios, hermano, acepta corrección y en quinto paso, corrige rumbo. Corrige rumbo, aunque te cueste, aunque no tengas ganas, aunque se te haga incómodo, corrige rumbo. Estás fallando a Dios con tu vida. Congrégate, corrige rumbo. No te has congregado en un grupo y dejaste de crecer en tu fe y estás desanimado. Corrige rumbo. ¿Para qué pides consejo y no haces lo que se te aconseja? Corrige rumbo. ¿No has fallado a Dios con tus recursos, con tu forma de vivir, con tu obediencia a Dios? Corrige rumbo. Ay, pero es que a mí me gusta esto, el pecado, y me gusta echarme una aquí y allá de repente y por eso corrige rumbo. Acepta dirección o corrección de Dios, aunque no te guste. Si quieres que te vaya bien, aunque no sea popular, aunque te incomode, no castigues a los mensajeros de Dios que vienen y te dan consejos sabios, como lo hizo Acab. Corrige rumbo. Espero que este mensaje te haga reflexionar y te ayude a tomar decisiones en tu vida correctas de ahora en adelante. Hermanos, aprendimos que debemos consultar la voluntad de Dios si queremos que nos vaya bien en la vida. Segundo lugar, debemos desarrollar discernimiento, aprender a distinguir qué decisión es correcta y qué decisión es incorrecta, qué decisión agrada a Dios y cuál no. Desarrollar discernimiento para saber qué consejero viene de Dios y qué consejero no viene de Dios. Desarrollar discernimiento para saber qué cosa que nos están enseñando por allá un video o un pastor o alguien en YouTube es doctrina falsa y cuál es doctrina pegada a la palabra de Dios. Tercer lugar, consulta en el lugar correcto, que es lo que estamos diciendo. Aprende a buscar en lugares que tienen sana doctrina, que tienen personas que lo que enseñan es conforme a la palabra de Dios y su carácter avala lo que enseñan. Por sus frutos los conocerás. En cuarto lugar, acepta la corrección que Dios te manda por medio de Él, por medio de su palabra, por medio de una predicación o por medio de personas a tu alrededor. Y por último, una vez que aceptas esa corrección y la recibes, obedece a Dios, corrige rumbo. Espero que Dios te ayude con este mensaje
a llenarte del conocimiento de Dios y a tomar la decisión en tu corazón de decir, ya no quiero vivir una vida separada de la voluntad de Dios. ¿Por qué no oras conmigo en tu lugar y dices, Dios, ayúdame? Si Dios habló a tu corazón, no postergues lo que Dios quiere que hagas. Toma la decisión correcta y verás en tu vida que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Porque Dios es bueno, porque Dios es fiel, porque Dios te ama, porque Dios quiere lo mejor para ti. Vamos a orar. Dios, gracias por tu palabra. Gracias por hablarnos al corazón. Pedimos en el nombre de Jesús que este mensaje cumpla su propósito, Señor, que sea enviado como la lluvia que hace germinar las semillas y produce fruto. Te ruego que en la vida de mis hermanos, de todos los que escucharon este mensaje, Padre, ellos se rindan a ti y comiencen a tomar decisiones donde en su vida te honran en buscar la santidad, en buscar honrarte con sus recursos, con sus talentos, con su tiempo, con su servicio a ti, el buscar congregarse, Señor, el buscar tomar decisiones que son agradables ante tus ojos y dejar aquellas decisiones y caminos que no son agradables delante de ti. Y te pido, Dios, que tú les premies con paz en el corazón, con bendición, que las cosas en su vida empiecen a ponerse en su lugar y a ser ordenadas, porque ellos desean agradarte, Señor. Si hay alguien que no te conoce, alcánzale con tu misericordia y tu gracia, y que hoy sea el día que ellos rinden su vida a ti. Gracias, Señor, por tu amor y tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Espero que Dios te haya hablado un mensaje que te haya ayudado mucho en tu vida. Y si tú no has entregado tu vida a Cristo, hazlo hoy. Allí en tu lugar o al terminar esta transmisión, ve a tu cuarto, dobla tus rodillas, clámale a Dios y dile, Dios, me arrepiento de mis pecados, de vivir una vida lejos de ti. Creo que Jesús es el Salvador de mi vida, que Él murió por mis pecados y que Él resucitó. Te invito a mi corazón, dame vida nueva, cámbiame, ven a mi vida. Si haces esa oración de todo corazón, la Biblia dice que pasas de una vida espiritualmente muerta a una vida que tiene vida en Cristo Jesús. Avísanos si entregaste tu vida a Cristo a través de este mensaje. Si quieres hacerlo, escríbenos a tuiglesiavida.com para poder darte seguimiento, orar por ti y nos ponemos a tus órdenes para servirte. Y si tú eres parte de la iglesia, sigamos adelante conectados en los grupos de vida. Les mando un abrazo, que Dios les bendiga.